Hola papitas. Y papitos, claro. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con el doctor Rafael López, licenciado en Biología de la Universidad Distrital y médico cirujano egresado de la Universidad Nacional, con una maestría en cuidado paliativo en la Universidad de Salvador, Buenos Aires, Argentina. Él tiene estudios recientes en cannabis medicinal realizados en Ottawa, Canadá. Actualmente es el director científico del programa de cannabis medicinal en la Clínica Serenia y ha participado en la formación de unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Nacional y también tiene una amplia experiencia como docente en la Universidad Nacional y del Rosario. Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy amablemente nos recibieron acá en la Clínica Serenia el doctor Juan Rafael. Doctor, muy buenos días, gracias por recibirnos. Miguel, por la invitación. Para ir comenzando, lo que usualmente le pregunto y ahorita le venía comentando es ¿de dónde viene ese interés, su merced, por estudiar medicina? Nos decía ahorita detrás de cámaras que 8 veces para pasar a la universidad. Sí, quise ser médico desde la edad de 5 años, eso lo tengo claro. Mi primer contacto con la parte médica fue un accidente de tránsito que tuve a los 5 años de edad, un 24 de diciembre, curiosamente muy cerca de la festividad de Navidad. Sí. Un señor me atropelló estando en estado de embriaguez. Me estrelló el bombillo en la cara, por eso tengo la cara con muchas cicatrices. Tuve fractura de cráneo, estuve en coma, en cuidado intensivo a la edad de 5 años. Cuando empiezo como a tener un poco de conciencia de la cosa, yo tenía que ir al hospital todo el tiempo. Muchas veces me tocaba ir, controles. En esa época, pues imágenes diagnósticas muy poco, estamos hablando de 51 años atrás, casi 52. Y realmente no, todo era controles clínicos, entonces cambios de comportamiento, cefaleas, vómitos, náuseas, fondo de ojo para ver si había papilema, este tipo de cosas. Entonces yo tenía que ir muy rutinariamente al hospital todo el tiempo, estaba en kinder y me sacaban de clase, mi mamá me recogía para llevarme al hospital. En ese tiempo pues Bogotá no era tan grande como ahora, pero las distancias seguían siendo grandes. A mí me atendían en el hospital en ese tiempo Lorencita Villegas de Santos, que es ahorita el de la FUCS, el Hospital Infantil de la Fundación Universitaria San José, en la 68 con 30. Entonces yo me imagino que esa parte ha sido de constante de ir a citas médicas, fue lo que me llevó como a interesarme un poco y desde ese momento quise ser médico. No fue fácil. Obviamente vengo de un sitio de Bogotá que es bastante complejo. Yo me crié en Ciudad Bolívar, en el Lucero Alto, arriba. En ese tiempo, cuando yo estaba en secundaria y aún en primaria, no habían buses, no había agua, no había luz, no había teléfono, entonces muchas veces tuve que estudiar con vela, tenía que cargar agua del tanque de almacenamiento para la casa, llenar unas canecas para bañarnos a totumadas, tenía que caminar 1 hora para coger bus y no llegar tarde al colegio, pero mi mamá siempre tuvo un objetivo claro y era que pudiéramos estudiar, eso sí lo tuvo claro ella todo el tiempo. Entonces trató de ponernos en muy buenos colegios a pesar de que los recursos económicos no eran como los ideales, pero tuvimos la fortuna de estudiar en muy buenos colegios. Yo estudié en primaria en un colegio que se llamaba San Luis Gonzaga, no había bachillerato sino solo primaria, y después estudié en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que hay en la 7ª con 9ª, ahí en la Plaza de Bolívar, soy bachiller de ahí. Y saliendo de ahí, pues mi sueño era estudiar medicina, obviamente en la Universidad Nacional, porque no había dónde más. Claro. Me presento, no paso, entonces pues pasé a estudiar biología en la Universidad Distrital, donde termino becado, me gradúo, hago una tesis honorífica. La tesis fue en bioquímica de proteínas, duré 3 años y medio haciendo la tesis. Pero esa tesis me enseñó mucho y me enseñó tanto que me ha ayudado en lo que hago ahora, que es la parte de dolor y cuidado paliativo como especialista. Después de 8 intentos o 7 intentos fallidos, el 8º fue el que pasamos a la nacional, que probablemente de todas las veces que me presenté fue el examen más difícil. Nos presentamos como 7.000, 8.000 personas para 100 cupos en ese momento. Pasamos. Y empezó pues la parte de medicina. Yo hice medicina un poco diferente a los demás porque yo entro a estudiar medicina a los 24 años, cuando todo el mundo se está graduando. Yo trabajo y estudio al tiempo.
y estaba terminando mi tesis de biología, entonces me gradué en cuarto semestre de medicina, pero yo trabajaba en la noche. Entonces estudiaba en el día y trabajaba en la noche, no fue fácil. Yo en ese tiempo recogía chance por la noche porque yo tenía que autosostenerme. Claro. Pues mis papás me podían ayudar, pero con techo y comida, pero no más. Mi papá queda ciego, yo tengo 22 años, estoy terminando biología. Cuando él queda ciego yo me encargo de mi casa, entonces hago toda la parte de soporte económico de la casa. Y ahí entendí también muchas cosas. Si yo hubiera pasado cuando inicialmente quería estudiar medicina, es probable que nunca me hubiera graduado, porque era muy difícil uno estudiar medicina, ser el soporte económico de la familia. Sí, a los 21, 22 años es muy complicado, y ya en clínicas, turnos, rotaciones, o trabajo o estudio. Ya cuando entro a los 24 años tengo un poco más de madurez, distribuyo mejor mi tiempo, sé cómo hacer las cosas. La experiencia de la carrera anterior me genera también cierto grado de responsabilidad mucho mayor de lo que uno pudiera tener a los 17, 18 años. Tanto es que pues yo no compartía mucho con mis compañeros porque yo terminaba clase y me iba a recoger chance. Llegaba a mi casa a la 1 o 2 de la mañana, dormía 1 o 2 horas, a las 5 otra vez levántese y váyase para la universidad. Y así transcurrieron pues 6 años, me gradué a los 30 años de médico, me voy a hacer rural a un sitio inexpugnable de Colombia que se llama La Hormiga, Putumayo, donde nadie quería ir. Era un sitio de mucha violencia, extrema violencia, todavía sigue siendo el Putumayo, tristemente, una selva tropical húmeda. En ese rural tuvimos muchas experiencias, tuvimos que hacer cesáreas, legrados, fracturas, bueno, una cantidad de cosas que podíamos hacer en ese momento y teníamos de pronto la capacidad. Después de eso termino en el llano trabajando en Castilla la Nueva, y después termino en un municipio que se llama Cubarral, San Luis de Cubarral, como director 1 año, pero la corrupción me trajo para Bogotá de nuevo porque encontré muchas cosas, muchas irregularidades, y yo como director y sin experiencia, que eso es importante, yo no tenía experiencia administrativa en nada, y no quise firmar algunos documentos y cosas, y eso incomodó a mucha gente. Entonces pues decidí renunciar y me devolví para Bogotá sin trabajo. Llego acá, empiezo a buscar trabajo, no fue fácil al principio. O sea, uno cree que se gradúa y ya tiene todo listo. Claro. No, no es tan fácil. Y empiezo a trabajar en una EPS que se llama Cruz Blanca en el año 99. Y pues tenía una experiencia importante en urgencias, pero ahí era más consulta externa y consulta prioritaria. Empiezo a trabajar con ellos y ya me enrolo en el papel de médico de cabecera. Hicimos unos diplomados de medicina familiar con ellos. Hacíamos una medicina diferente, que era toda la familia o todo el núcleo familiar era de un médico de cabecera. Entonces yo tenía un pool de pacientes de 2.500 pacientes fijos, y eso era papá, mamá, hijos, todos en la misma EPS. Y si habían familiares externos, cuñados o esto, todos trataban de concentrarse en el mismo médico y por zonas. Entonces yo me fui a trabajar a Cazucá porque nadie quería ir al sur. Abrimos un centro médico ahí y afortunadamente tuve la compañía de muchos de mis compañeros de pregrado. Trabajamos ahí. En ese centro médico éramos como 8 o 10 médicos de misma promoción, que pues nos encargamos y le dimos un vuelco a la medicina y al centro médico ahí muy importante. Fuimos el mejor centro médico de Cruz Blanca en su época, pero también por el afán de la parte económica, de seguir siendo el soporte y el sustento de mi familia, pues empiezo a trabajar como loco. Entonces tengo 4 empleos, entonces no como bien, no duermo bien. Entonces trabajo en ambulancias de cuidado intensivo, empiezo a trabajar en urgencias de La Victoria, trabajo en Cruz Blanca y trabajaba en Compensar con una fundación que se llamaba Respiremos, haciendo consulta domiciliaria de pacientes con sobre todo fibrosis pulmonar, niños. Todo ese estrés me llevó a padecer un cáncer gástrico que me diagnostico yo, hago el diagnóstico cuando tengo 38 años, ya llevaba pues 8 años de trabajo. De esos 8 años, pues casi todos fueron corres, dormía a veces 1 hora, 2 horas, o sea, lo que viví como estudiante, que dormía poco tiempo por estudiar y trabajar al tiempo y terminar otra carrera, también lo hice laborando, y eso no estuvo bien. Y pues me pasaron una cuenta de cobro, un cáncer gástrico, el más agresivo que hay
pues, en la clasificación de tumores. Es un cáncer con células en anillo de sello mal diferenciado, o sea, eso implica que era un cáncer muy agresivo. Entonces, apenas hago el diagnóstico, pues me someto a tratamiento. Entonces tengo una gastrectomía total, me quitaron todo el estómago. Hice 30 sesiones de quimioterapia, 30 de radioterapia. Obviamente las secuelas tenaces, quedé desnutrido, perdí casi 40 kilos, hice anemia, hice un tromboembolismo pulmonar. La recuperación no fue fácil, las secuelas de la gastrectomía, entonces tengo déficit de proteína B, mala absorción de la proteína B, porque hay un factor que es el factor intrínseco de absorción, no existe porque no tengo estómago. Entonces, pues el riesgo de anemia perniciosa es alto. Desnutrición, déficit de absorción de vitamina D también. Obviamente el riesgo de fracturas y osteoporosis temprana existe. Como secuelas de la quimioterapia quedo con hipoacusia, entonces uso audífono en el oído derecho. Hice necrosis maxilar, entonces me tuvieron que operar, quitar hueso, injertar hueso, quitar dientes, poner dientes. Tengo un vaciamiento gástrico temprano, es decir, voy al baño más veces de lo que pues, normalmente uno podría ir con estómago. Todo eso es una enfermedad diferente, o sea, una gastrectomía es vivir sin estómago, pues es otra enfermedad. Entonces, cuando estoy en el tratamiento oncológico y veo que los pacientes tienen muchas dudas, porque donde me hicieron la quimioterapia, pues yo trabajaba en esa clínica, que era, bueno, en ese tiempo era de Saludcop. Entonces mis colegas y mis compañeros subían a animarme en la quimioterapia, pues yo estaba calvo, sin barba, sin cejas. Muchos pacientes que se dieron cuenta que yo era médico me preguntaban cosas. Claro. Y con muchas dudas, y a mí me generó mucha incertidumbre saber que el paciente está ahí en quimioterapia, que nadie le da una información adecuada, que no conoce su futuro, pues que nadie lo conoce, pero ahí es mucho más incierto. ¿Para qué me hago esto? ¿Por qué? Claro. Si hay un objetivo claro, no, ese tipo de cosas. Y pues entonces, las complicaciones que trae el tratamiento que lo hacen a uno pensar, venga, ¿sigo o no con el tratamiento? ¿Vale o no la pena? La pena seguir. Entonces yo decía, esto no está bien, o sea, ¿por qué el paciente está tan desinformado? Yo dije, tengo que buscar alguna manera de ayudar a los pacientes. Entonces empecé a leer, me leí unos libros, quise como escribir un libro que todavía tengo ahí en remojo, como para intentar ayudar a los pacientes. Y en ese tiempo afortunadamente conozco a alguien que me dice que hay una especialidad que sería ideal para mí. Yo no conocía que era dolor y paliativo, siendo honesto, no tenía ni idea que eso existía, que es un oncólogo argentino amigo, Daniel Hirschman. Y con Daniel entonces me pego el viaje hasta Argentina, voy, conozco, estoy en el Congreso Latinoamericano de Cuidado Paliativo, que se hizo en Buenos Aires, y habían convocatorias en la Universidad de El Salvador, entonces decido presentarme, paso y me quedo. Y aquí hay una gran diferencia, ¿no? 8 veces para pasar a medicina pregrado y de una pasé a especialidad. Claro, porque esas 8 veces y son casi 4 años, porque si lo presentas seguido son casi 4 años de intentarlo. Yo me demoré un poco más, sí. 6 años, porque hubo veces que no me presenté por trabajo y cosas. Y entonces a la residencia sí paso inmediatamente y empiezo a estudiar 4 años de dolor y paliativo en Argentina. Pero yo no me quería quedar allá, entonces a mí me ofrecieron quedarme en Buenos Aires a trabajar, que había mucha cosa, que faltaban muchas vainas. Pues yo le dije, mire, si aquí falta en Colombia, falta más. En Colombia realmente no tenemos información al respecto, porque yo empecé a averiguar cosas. Habían 2 sitios, que era el Instituto Nacional de Cancerología y la Fundación Santa Fe. No existía nada más de dolor y paliativo en el país en ese momento. Entonces yo decido regresar, pero al final de mi especialidad, yo lo que hice fue pedir rotaciones acá en Colombia. Entonces vine a rotar al cancerológico, cuadramos un convenio con la universidad, vine y después voy a rotar a la Fundación Santa Fe. Después de rotar en la Fundación Santa Fe, pues me regreso a terminar la especialidad, mis exámenes y mis cosas. Y el lío fue cuando regreso a Colombia para homologar, porque no había con quién homologar. Exacto. Entonces yo estudié 4 años, que ahora pues la homologación se hace por el número de créditos. Entonces 48 horas es un crédito, 48 horas académicas es un crédito. Es decir, una semana por más o menos daría un crédito. Entonces una especialidad de 3 años son más o menos, quitando un mes o 2 meses de vacaciones,
serían 42, 43, 45 créditos por año. Entonces, en 3 años mínimo son 120, 130 30 más o menos. créditos. Yo tenía un poco más, tenía como 180 créditos, entonces son menos de una subespecialidad, pero más de una especialidad. Entonces, en el número de créditos no cuadraba. Y lo otro, cuando uno va al ministerio a hacer las diligencias, pues el ministerio busca son las universidades públicas. Primero, donde están los programas, ninguna lo tiene, ninguna tenía. Habían programas de segunda especialidad como fellows. En ese momento los que había era más para intervencionismo analgésico de dolor, que era todo para anestesiólogos, y es el que se encarga de hacer procedimientos, básicamente bloqueos, infiltraciones, bombas intratecales, electroestimulador, neuroestimulador, ese tipo de cosas. Entonces, mi interés no era ese tampoco, y me parece que se adolecía más de lo que es cuidado paliativo como tal. Entonces, me contacto con el doctor John Jairo Hernández Castro. Él fue profesor mío de neurocirugía en San Juan de Dios. Fue mi mentor en dolor y paliativo. Entonces, él revisó mi hoja de vida. Y fue muy curioso porque yo estaba en Argentina haciendo unas vueltas para la finalización, papeles, cosas. Y yo tengo un celular viejito, normalito, y lo prendí para buscar un teléfono, hacer una llamada. Entonces allá iba algo que se llama un locutorio, que es como los SAIs que habían acá en su época para llamar a larga distancia. Y yo lo prendo y entra una llamada. Entonces yo contesto y era el doctor Hernández que tenía mi teléfono, que alguien se lo había dado. Me dijo, oiga, yo veo alguien me dio su información, necesito hablar con usted. Usted me parece que es una persona que me puede ayudar acá. Estoy abriendo el servicio de dolor y paliativo en la Universidad del Rosario y en Medi. Quisiera hablar con usted. Le dije, profe, pues yo en este momento estoy en Buenos Aires, pero a mi regreso yo con mucho gusto. Me dijo, no, entonces esto le sale muy caro, cuando llegue a Colombia me llama, y colgamos. Cuando regreso a Colombia lo primero que hago es llamarlo, me reúno con él, me muestra más o menos lo que él quiere hacer. Era un tipo avanzado para la época, desafortunadamente dejó de acompañarnos hace ya casi 3 años, ahora en febrero completa 3 años de muerto. Pero era un tipo que tenía una visión diferente a la que podemos tener los demás. Entonces, él era neurocirujano, pero se interesó por dolor, fue a Francia, al Timón, a hacer cirugía de columna pensando en controlar el dolor y se dio cuenta que por ahí no era la cosa y dejó neurocirugía a un lado, se dedicó a investigar dolor. Y él con el doctor Carlos Moreno, que fue profesor del doctor Hernández y fue profesor mío en neurofisiología, fueron los papás de dolor en Colombia realmente, y el doctor Bejarano, que ahora vive en España. Entonces me intereso, empiezo a inmiscuirme con ellos, empiezo a trabajar con ellos y empezamos a generar el programa académico de residencia de 3 años para médico general en Colombia sobre dolor y cuidado paliativo. Medicina del dolor y cuidado paliativo. Se hizo en el Rosario, alcanzamos a formar alrededor de unos 35 especialistas. Desafortunadamente el programa cerró por diversas causas, de las cuales pues no tengo un conocimiento claro qué fue lo que pasó, porque nosotros ya nos habíamos retirado de ahí. Y cierra Rosario, abre Sabana, Universidad de Sabana, abre Fundación Universitaria Sanitas y abre Javeriana. Entonces ya se abrieron 3 programas nuevos acá en Bogotá. Pontificia Universidad Bolivariana también abrió el programa casi a la par del Rosario. Y ahorita son los 4 programas que hay en Colombia sobre la medicina de dolor y cuidado paliativo. Todos son muy parecidos, 3 años de residencia para medicina general. Siguen estando los programas de segunda especialidad de fellow, como el del cancerológico con la Universidad Militar, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, que es año y medio. Está uno para anestesiología, que es con la Fundación Santa Fe y la Universidad del Bosque para intervencionismo analgésico. Está el CES de Medellín también para intervencionismo analgésico. Y está la Universidad de Antioquia, pero también para intervencionismo analgésico. Entonces, es exclusivamente para anestesiólogos y solo para, pero la parte paliativa no tiene pues mucha importancia ahí, sino más del control de dolor. Entonces, en la especialidad de dolor y paliativo nos encargamos además de enfocar el tratamiento de dolor de una manera adecuada, porque si yo no conozco el dolor, si no puedo hacer un diagnóstico adecuado de dolor, qué tipo de dolor es, pues no hago un tratamiento. Claro. Y el dolor realmente no es solo el dolor. Los pacientes con enfermedades terminales o limitantes para la vida, bien sean oncológicas o no, tienen un sinnúmero de síntomas que son los que los afectan. Entonces no solo dolor, sino ansiedad, depresión, insomnio, náusea y vómito por quimioterapia. Que unos pueden hacer que se exacerben también. Tal cual, eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces,
nosotros tratamos de darle el enfoque de esa manera, desde ese punto de vista, a la especialidad, siendo un poco más enfocada hacia el cuidado paliativo. Terminamos en Medellín, nosotros éramos un outsourcing, entonces no éramos planta de Medellín como tal, se acaba el contrato, hay unos cambios de contratación y cosas, entonces termino yéndome al Hospital Universitario Nacional. En el 2018 abro el servicio de dolor y cuidado paliativo solo. Llego allá solo, me decía el doctor Bustamante, que era el gerente en ese momento, que era arriero, entonces llegué a abrir camino, abrimos el espacio de dolor y paliativo. Entonces ya empezamos a hablar de opioides, empezamos a hablar de control de síntomas, de sedación paliativa, muerte digna, estas cosas que no se conocían. Y generamos un impacto importante en el Hospital Universitario Nacional. Alcanzo a trabajar 3 años en el hospital. Por diversas circunstancias me retiro. Estando en el hospital tengo la oportunidad de irme a Canadá a estudiar cannabis medicinal a Ottawa. Me enamoro del tema de cannabis. Y aquí viene toda la parte de biología y química y bioquímica y la tesis. Que dijo que le empezaron también a servir. Tal cual. Entonces, la parte farmacológica, tanto en dolor, que son los opioides, o los opiáceos y todos los medicamentos que usamos en dolor, sumado al cannabis, son estructuras químicas con receptores específicos y targets y efectos farmacológicos, farmacodinámicos, y la cinemática de los medicamentos es muy similar. Entonces, el haber tenido esa carrera me da la capacidad de discernimiento un poco más sencilla de lo que pueden hacer otros colegas. Entonces, la parte de farmacología, de interacciones y todo eso, para mí se facilita eso, y realmente ha sido una bendición mi primera carrera a este momento de mi vida, ya como especialista. Y entonces al retirarme del Hospital de la Nacional, pues vengo a trabajar acá a Serenia, cumplí 3 años ahora acá, y ahorita me desempeño en la parte de dirección científica en la clínica. Estoy tratando de darle una visión académica al uso de cannabis medicinal para control de síntomas y dolor en los pacientes, que fue parte de lo que pues yo tuve como formación en Canadá. Tuve la fortuna de estar con los mejores especialistas en cannabis medicinal prácticamente del mundo, que son los israelitas y los canadienses. Tuve la oportunidad de ir a los cultivos, a donde se fabrican los medicamentos, a las clínicas. Entonces tuve una experiencia muy enriquecedora que quisimos replicar acá. Esto es un modelo, la clínica es un modelo igualito al de las clínicas de Canadá. Cómo se fabrica el medicamento, cómo se usa, la fórmula magistral y todo es exactamente igual como se hace en Canadá. Y pues aquí estamos y seguimos luchando, porque pues ahorita el cannabis tiene muchos inconvenientes y cosas. El cannabis medicinal no se ha visualizado realmente cómo es, no se le ha dado cuenta pues la importancia que tiene, ni los beneficios terapéuticos, sino hay muchos pros y contras, pero es más por desconocimiento. Y así como decía el doctor Hernández con los opioides, porque en Colombia tenemos miedo a usar opioides, pero más que opiofobia era opioignorancia, decía, porque es que no hay una formación adecuada para el uso del medicamento. Y a través de todo esto hemos intentado darle un carácter más humano al ejercicio médico. Nosotros en dolor creo que somos los que más practicamos la humanización de la medicina, porque nos enfrentamos a algo que a todos los seres humanos nos da miedo y nos da temor, que es el sufrir y el dolor, y el morir así, morir en esa condición, con mucho sufrimiento y mucho dolor. Afortunadamente podemos controlar el dolor de una manera adecuada. La base de lo que nosotros hacemos en dolor y paliativo es la teoría del dolor total que expuso Cecily Saunders en 1967. Cecily Saunders era una mujer brillante, inteligente, también avanzada a su época, que siendo filósofa de Oxford empezó a ver que había pacientes que sufrían mucho y nadie les ponía cuidado, nadie les prestaba la suficiente atención, porque eran pacientes que no había que ofrecerles medicamento. Entonces el cirujano tampoco quirúrgicamente podía ofrecerle nada, entonces ese tumor ya creció, no hay nada que hacer, y el oncólogo, el internista o el que fuera tampoco tenía que ofrecer, pero era un paciente que a pesar de su abandono, allá tirado en una esquina, vuelto nada, no permitían que nadie lo tocara. Entonces Saunders empieza a estudiar enfermería y empieza a inmiscuirse mucho con los pacientes. Tiene una lesión de espalda que pues limita su actividad, entonces hace trabajo social, donde
como trabajadora social también era muy importante el contacto con los pacientes, pero los médicos somos la embarrada, entonces le decían, pues, ¿usted qué hace acá? Primero, como jefe, está para que haga lo que nosotros decimos. Segundo, como trabajadora social, a usted no le importa esto, su tema es otro, váyase. Entonces ella decide empezar a estudiar medicina casi a los 40 años y se gradúa como médico. Y como médico ya se enfrenta a los colegas en el Olimpo, como digo yo. Allá, horizontal, sí. Entonces, bueno, ahora que me va a decir si estamos aquí en el Olimpo todos, entonces empieza a manejar este tipo de pacientes y se da cuenta del sufrimiento por el cual pasan y cruzan o cruzamos todos los seres humanos, porque yo viví eso cuando estuve con mi enfermedad. Entonces, ahí ella se da cuenta que el dolor físico no es lo único que es importante. Y ella es la primera persona que hace un estudio serio de uso de morfina para control de dolor en pacientes. Sí, es un estudio muy importante que fue el que dio pie para hacer muchísimos controles y estudios con el uso de opioides para manejo de dolor crónico oncológico. Entonces se da cuenta que el dolor físico es una parte de todo lo que sufre el paciente. Entonces ella empieza a ver que hay un dolor emocional, entonces a lo que yo me voy a enfrentar, a la incertidumbre que va a pasar, voy a morir o voy a seguir, al dolor social. Todos los seres humanos tenemos un rol social, nosotros tenemos un rol social en la parte médica, en la parte familiar y todo. Y cuando yo pierdo ese estatus de rol social, entonces ahí, ¿qué va a pasar? No tengo ya el poder económico para soportar a mi familia. Soy madre cabeza de familia con cáncer de mama metastásico, tengo 2 hijos, madre soltera. ¿Qué va a hacer de mis chinos? ¿Quién nos va a ver? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a educar? ¿Quién va a pagar la renta? Todo este tipo de cosas se ve, pues obviamente, alterado. Ese es el dolor social. Y el dolor espiritual, que es el dolor que podemos tener todos los seres humanos, aclarando que espiritualidad es diferente a religiosidad. Entonces yo puedo ser muy religioso sin ser espiritual. Hitler iba a misa todos los días. Era muy religioso y mató 7 millones de judíos. Y poco espiritual. O puedo ser lo contrario, muy espiritual sin estar congregando o yendo a ninguna parte y ser un buen ser humano y dar buen testimonio. Entonces, la suma de estos dolores, físico, emocional, social y espiritual, es lo que ella denomina dolor total. Esa es la teoría de lo que hacemos nosotros realmente en dolor y paliativo. Y es como el iceberg de donde partimos nosotros para poder hacer un buen ejercicio médico con nuestros pacientes paliativos. Y esto sumado, o sea, no solo dolor, o sea, eso se suman todos los otros síntomas como hablábamos ahorita. Entonces el paciente que tiene dolor, pues no puede dormir, amanece irritable, si no quiere saber nada, está inapetente. Entonces es un círculo vicioso que si yo trato de controlar 1 o 2 o más síntomas, puedo mejorar la calidad de vida del paciente. Ese es uno de los objetivos de dolor y paliativo, la mejora en calidad de vida de los seres humanos al final de la vida. Una premisa mía es que si uno vive bien, debe morir bien. ¿Sí? Y nosotros nos encargamos de ayudar a morir bien a los pacientes en dolor y paliativo, cosa que no le enseñan a uno en la universidad. ¿Sí? Y pues yo lo viví, obviamente yo me gradué el siglo pasado, y la medicina era totalmente diferente en ese entonces. Ha cambiado mucho. Sí. Como más diseñada la medicina a solventar, curar. Y lo que usted dice, uno de pronto, compañeros míos, incluso es como, uno dice, no, cuidados paliativos y todo, es como que no, porque parece que nos han enseñado a eso, a solventar, y como que en cuidados paliativos pareciera que ya no se puede hacer nada. Sí, no, y es algo que no debería existir, esa palabra, ya no podemos hacer nada. Claro. ¿Sí? En el servicio nuestro, esa palabra es prohibida totalmente. Ya no hay nada que hacer, no existe. Por la enfermedad, muchas veces sí no hay nada que hacer, pero por el ser humano, por el paciente, hay mucho que hacer. Entonces, Pedro, María, José, Juan, es un ser humano con sueños, con expectativas, con familia. Que no se queda mucho en la patología, entonces si la patología no tiene resolución, ya no hay nada más que hacer. Pero como usted nos menciona, es una persona que sufre, pero que vive en un entorno social, en un entorno espiritual, y por lo tanto hay más cosas que se puedan hacer. Siempre se puede hacer algo por el paciente. Y la unidad de tratamiento de dolor y paliativo, como tú lo dices, es paciente y familia, o paciente y núcleo, paciente y soporte, siempre. Entonces aquí al consultorio pueden llegar 5, 6, 8 personas. Yo he tenido hasta 13 personas en consulta discutiendo la toma de decisiones del paciente. Me acuerdo mucho que una señora con un cáncer de cabeza de páncreas, que le habíamos hecho una derivación porque estaba ictérica y estaba con encefalopatía. Ya cuando estaba mejor nos sentamos con los hijos a tomar decisiones, ¿sí? Porque el paciente, creo yo, y eso es algo muy personal, tiene derecho a saber lo que tiene.
Sí, y aquí viene algo que en dolor hablamos de conspiración de silencio. Sí. Entonces la familia sabe, pero no le quiere No le decir. cuentan al paciente, o a veces el paciente tampoco quiere que tal la cual. familia lo Entonces el sepa. paciente sabe y no quiere que la familia sepa y Ujú. no le dice a nadie absolutamente nada. Entonces eso lleva a que el paciente que no está bien informado no tome decisiones Claro. adecuadas. O todo lo contrario, si yo estoy bien informado puedo tomar decisiones Ujú. adecuadas y esas decisiones pueden redundar en no culpas en la familia. ¿Sí? Entonces si yo reparto la herencia, o como le digo yo, Ujú. reparto las deudas, entonces ya dejo todo al día y no Ujú. tengo problemas. Pero si yo no hago esas cosas, entonces vienen problemas, Ujú. hijos, familia, bueno. Y que hay eso de todo, también ¿no? al final de la muerte pues influye en el sufrimiento, Claro. el poder morir tranquilo, Tranquilo. sabiendo que uno pues Tomó dejó las como todo decisiones resuelto. adecuadas. Entre comillas. Tal cual, Claro. dejar todo resuelto. Ujú. Y cerrar ciclos, que Exacto. los seres humanos pues no sabemos hacer eso muchas veces. Entonces nosotros en dolor y paliativo tratamos de hacer eso y eso hace parte de la medicina. La medicina no solo es operar, no solo es formular, no solo es hacer procedimientos, bloqueos para dolor, sino también es acompañar, abrazar, llorar. Yo he llorado con pacientes y no me da pena decirlo porque pues yo como paciente que soy, porque sigo siendo paciente, yo tengo otra patología y tengo que inyectarme todos los días, entonces yo me levanto, me baño y lo primero que hago es chuzarme. Tengo un déficit de proteína S de la coagulación, entonces hice 3 trombosis venosas profundas, tuvo que ver el TEP, que dice el tromboembolismo pulmonar en el posoperatorio, pero también el cáncer tuvo que ver ahí, entonces no sabíamos qué era hasta que al final se hicieron estudios. Entonces yo tengo que estar en controles con mi internista, mi oncólogo, cada 6 meses ya. Tengo que hacerme endoscopias, colonoscopias regularmente, TACs, control, como cualquier paciente. Entonces, desde el punto de vista de paciente que soy, me doy cuenta que la parte humana se nos olvida a los médicos como profesionales. Entonces, yo estoy allá y estoy acá. Ajá. O sea, aquí estoy sentado como paciente. Como a modo de recordar también que, Claro. que no solo voy a estar ahí como diciendo o ayudando a las personas, sino también voy a recibir la ayuda de de otros. los demás, Exacto. pero lo que me preocupa es que la formación académica de los médicos en el país no le brinda importancia a humanización. No hay cátedra de humanización, no hay cátedra de comunicación en medicina y nosotros comunicamos malas noticias todo el tiempo. ¿Sí? Entonces el médico... no necesariamente tiene que ser cáncer, ¿no? Una enfermedad crónica, claro, alguien que vaya a no se perder puede hacer una cirugía, exacto. entonces voy a hacer reemplazo de cadera, pero no, tiene una fracción de eyección del 15, no lo puedo operar, entonces, no, pero mi cadera, pues es que no podemos, pero no hacemos o transmitimos esa información de manera al lenguaje que tenga la persona. Y no solo eso, sino que lo hacemos de la manera más, yo voy a decir algo feo, canalla y deshumanizada. Sí. Entonces nosotros no le tiramos a la vida a una persona en 2 segundos. Usted tiene cáncer, no váyase a la casa porque no tengo nada que hacer con usted. O sea, no pensamos, no medimos, ¿sí? No es lo que se dice, sino cómo se dice. Exacto. Lo que se dice es el 3% de lo que se interpreta y cómo se dice el 97%. Entonces yo te puedo decir, me regalas un vasito con agua o tráigame un vaso con agua. El mensaje es el mismo, pero la manera como lo dije es diferente. Eso hacemos con los pacientes. Entonces, la manera como le decimos le damos las malas noticias no es la idónea, no es la más adecuada, pero porque nadie nos enseñó a nosotros. Sí. Nosotros nos volvemos inmisericordes y está el cliché de que el médico que no sienta, el médico que es duro, es el mejor. ¿Sí? Y yo me crié con eso. Y también en la parte de formación, el maltrato que existe. No, pues yo he tratado de no maltratar nunca a un estudiante, a un residente, a un paciente, porque no me parece bien, no me parece justo. Yo tuve momentos duros. Duró 8 veces para pasar a medicina y llego y hay profesores que me tratan mal y que me dicen que soy bruto y que qué hago ahí. Después de todo el esfuerzo que hice tan tenaz, hago otra carrera, trabajo, estudio y me dicen que no sirvo. Y no solo los intentos en la universidad, sino ya desde esa niñez tan precaria. Bueno, y esa niñez en donde pues no es como todo niño, jardín, colegio, sino de ir al hospital, jardín, entonces siempre... Difícil. Exacto, desde el principio siempre estuvo luchándola. Toda la vida. Y nadie tiene en cuenta esas cosas, claro. Ni nadie sabe por lo que lo pasa, ¿no? Entonces, la procesión va por dentro, como dice el dicho. Entonces, me parece que no está bien y uno debe aprender de manera agradable, de manera adecuada, que es lo que yo he tratado de hacer y de transmitir tanto a los estudiantes, a los residentes, como a los colegas. Entonces, yo también digo, oiga, no, venga, hermano, trátelo bien, o sea, no sea así, o sea, yo tampoco maltrato ni grito, académicamente soy exigente porque tengo que serlo. Si no es incompatible después de todo. No, para nada, y yo siempre cuando llegan a mi servicio a rotar,
yo lo que le decía es que yo no lo voy a hacer buen médico, pero sí quiero que sea buen ser humano. Es lo que me interesa. Si uno es buen ser humano, es bueno en lo que sea. Bueno, ingeniero, arquitecto, abogado, médico, cualquier especialidad que haga, si usted es buen ser humano, lo va a hacer maravillosamente. A mí los pacientes nunca me preguntan si yo saqué 5 en determinada rotación o si mi tesis de posgrado fue laureada, no, nada de esas cosas. Pero sí son muy agradecidos en la manera como yo trato de brindarles lo mejor de mí, tanto a nivel de conocimientos como a nivel humano. Y vuelvo y digo, yo he llorado con pacientes, los abrazo, muchos pacientes tienen mi teléfono, muchos me llaman, me piden consejos o por determinadas cosas, y creo que no está mal, ¿no? Yo ahí sí discrepo un poco con los colegas que dicen que inmiscuirse con el paciente no está bien. Yo creo que uno debe inmiscuirse con el paciente, es mi apreciación muy personal, porque es que yo no estoy acá y el paciente está acá. Alguien me dijo eso, no, es que uno tiene que estar por arriba del paciente. Yo no entendía, porque yo me sentaba y yo bajaba la silla y él la subía, y yo, entonces me decía, no, es que uno está por arriba del paciente siempre. Y yo decía, ¿pero por qué? Somos iguales. Y más yo que he sido paciente, también. Yo sé lo que es quimioterapia, radioterapia, dolor, tuve un catéter para dolor en el posoperatorio con morfina intratecal, una cantidad de cosas que de primera mano conozco. Entonces, esta historia yo no se la cuento a todo el mundo, porque realmente no, me parece que no todo el mundo debe o tiene que saberla, pero sí me ha ayudado, por ejemplo, cuando yo veo pacientes que están vencidos o que tienen una mala actitud ante la enfermedad, ese tipo de cosas. Entonces yo le cuento la historia y le cuento inicialmente como un paciente. Entonces no, le voy a contar una historia. Tuve un paciente así, 38 años, era profesional, tuvo un cáncer gástrico, no sé qué, y le cuento todas las penurias que pasó el paciente. Yo duré 3 años comiendo compotas, licuados, hipotecas, porque sin estómago la dieta es otra. La digestión empieza acá, no acá, como uno hace que traga como una bestia. No, tengo que masticar muchas veces, comer muchas veces al día, porciones pequeñas. Bueno, eso me cambió la vida. Entonces, cuando le digo ese paciente, soy yo, el paciente como que entra en shock y dice, no puede ser. Claro. Entonces, alguna vez en una charla que di y comenté el tema, una persona me dijo, doctor, pero es que a uno lo ve a usted y no le cree. Usted debería de, no sé, si tiene fotos de cómo era y cómo quedó, y en las charlas coloco fotos de cómo era. Yo pesaba 100 kilos, 98 kilos, e hice mucho deporte, que eso también me ayudó a soportar, porque hacer quimioterapia en la mañana y radioterapia por la tarde no era fácil, y a mí me tocó así. Me tocó 2 meses quimio y radio al tiempo. En ese tiempo la radioterapia era de lunes a viernes, no eran festivos ni fines de semana, entonces me tocó Semana Santa, unos puentes con el segundo y tercer ciclo de quimio. Entonces ya hacía quimio de 7 de la mañana a 1 de la tarde y radioterapia desde las 2:30 más o menos. Trataba de cuadrar a la misma hora, pero eso era terrible. Yo vomitaba 100 veces, tenía 20 deposiciones, no podía comer, dolor todo el tiempo, insomnio. La quimioterapia que me hicieron me dio insomnio. Entonces yo no dormía en toda la noche, perdí concentración, perdí memoria. O sea, las secuelas son muy severas, ¿no? Entonces... Es una terapia de las más agresivas. Total. Entonces, lo que me aplicaron a mí, pues obviamente genera polineuropatía por quimioterapia, entonces daña las terminales nerviosas a nivel distal, entonces uno termina con dolor en las partes distales de los dedos, como si se estuviera quemando, ardor, agujas, todo eso que pues es lo que ahora yo trato con mis pacientes, las polineuropatías por quimioterapia, ese tipo de cosas. Y eso me ha ayudado también a tener un plus más cuando el paciente sabe. Claro. Entonces se engancha un poco más, es mucho más tolerable su enfermedad, es más llevadera. Dice, pues si este man pudo, yo también, por lo menos, o le doy algo de ánimo, y eso ayuda a que también cambie un poco esa mala percepción, puede ser, de la enfermedad. Yo algunas veces les digo, mire, para mí lo mejor que la vida me regaló fue el cáncer. Es lo mejor que Dios me dio en la vida, porque con el cáncer tomé las mejores decisiones de mi vida, ¿sí? Yo no me había casado, era soltero. Otra parte de mi vida es que con la quimioterapia quedé con secuelas, no tengo hijos, entonces quedé con una teratospermia severa. Con mi esposa perdimos 2 bebés, no pudimos tener hijos, pero igual somos felices. Eso también hace parte de todo el proceso, pero desafortunadamente a mi cuñado lo asesinan. En San Juan de Dios hubo la muerte de un compañero,
Johan, que era compañero mío. Estábamos en el 9º semestre en cirugía y hubo un problema para que busquen esa historia triste y hubo 3 muertos esa noche. La persona que llegó y asesinó a un interno, si era un indigente que había llevado a la policía herido, desarmó a un policía, mató al interno, hirió a mi compañero. Mi compañero murió a los 8 días. Tuvo sección medular, trauma hepático, trauma de colon. Y esa misma noche a mi cuñado también, por robarlo, le disparan en la cabeza y queda también 8 días en cuidado intensivo. Y mi compañero y mi cuñado mueren el mismo día. Entonces yo salgo de un velorio para el otro. Mis sobrinitas, mi hermana era casada, tenía 3 nenas. La menor tenía en ese momento 2 meses, estaba pues, recién nacida. La mayor tiene en ese tiempo, iba a cumplir 9 años. Y la segunda nena tenía 6, iba para 7. Entonces mi hermana queda desprotegida sola, dolor social. Ella se encarga de sus niños, de sus 3 niñas, sus cosas. Y yo también, cuando me graduó, por eso trabajaba tanto, porque yo era el soporte de mis papás y de mis hermanas, mis sobrinas, con mi otra hermana que tampoco tiene hijos, que es una ingeniera que vive fuera del país hace 25 años. Entonces criamos a las niñas, son 3 profesionales, trabajadora social, ingeniera de petróleos, ingeniera de alimentos. 2 viven fuera del país, una está en Nueva York, la mayor, la otra está en Portland, en Ohio, y la otra niña vive acá, es ingeniera de petróleos. Tengo 2 sobrinietos, que son nietos para mí, una de 16 y el otro de 13, 14 años ya cumplió. Y pues ya hice la crianza de hijos también, entonces creo que eso también se lo agradezco a la vida, porque a pesar de que no tengo hijos, un rol de papá y lo cumplí a cabalidad. De hecho, ahora me preocupan mis colegas y mis compañeros que están pensando en la universidad de los hijos cuando yo ya tengo eso resuelto, porque ya las 3 son profesionales. También esa fue una razón de no haberme especializado antes, ¿no? En la época que yo trabajaba tanto, quería ser emergenciólogo y emergencias no existía en Colombia la residencia. El Rosario es el que la abre por primera vez. Los primeros 3 emergenciólogos de este país son compañeros míos de pregrado, Norberto, Mauricio y Laura, y el Rosario abrió esa especialidad. Pero pues entonces, como yo me desempeñaba en urgencias en La Victoria, seguí como con el mismo rol que me crié en San Juan de Dios, ¿no? Entonces nosotros era trauma todo el tiempo, heridas, puñaladas, herida por proyectil de arma de fuego, escopolaminados, ahorcados, intoxicados, intentos de suicidio. Y eso terminó haciendo en La Victoria. Entonces yo era feliz allá metido en urgencias, me iba bien. Hice el primer ACLS en Colombia, el primer ATLS en Colombia, hice PALS, hice un curso que se llama Salamandra, que todavía existe, de rescate. Entonces yo era muy engomado con el cuento y tenía el objetivo de que quería ser emergenciólogo. Pero la vida le cambia a uno las cosas. Entonces Dios me mostró el camino y por eso digo que las mejores decisiones de mi vida las tomé gracias al cáncer y fue lo mejor que me pasó en la vida. Entonces el cáncer me llevó a tomar una decisión que es especializarme en dolor y paliativo, que no sabía que existía y ahora sé lo importante y lo valioso que es lo que hacemos los especialistas en dolor y paliativo. Nosotros hacemos una medicina un poco diferente y aquí viene la parte de humanización. Yo he tenido la oportunidad en el hospital universitario, hice 2 matrimonios de 2 personas que iban a fallecer, María y Ricardo. María tenía un cáncer de pulmón muy severo. De hecho, por ahí en unas charlas tengo fotos de María y de su esposo, de Pedro, cuando se casaron, que el capellán Rubén Darío me ayudó en ese cuento. El otro matrimonio de Ricardo y con Andrea. Ricardo era un niño de 34 años, un cáncer gástrico, entonces me identifiqué mucho con él. Pero ya la etapa de diagnóstico fue tardía, entonces, pero le dimos 1 año y medio más de vida. Yo le controlaba el dolor, hicimos todo lo posible porque tenía una nena de 8 años, para que compartiera un poco más con su niña. No se quería morir sin casarse. Hicimos un matrimonio ahí en el hospital. Después del matrimonio duró 1 semanita y ya tuve que sedarlo para que muriera, porque ya hizo algo que nosotros llamamos síntomas refractarios, es decir, ya el dolor se volvió incontrolable. Habíamos hecho absolutamente todo para controlar el dolor y llega el momento en que ya, después de todo lo que hemos hecho, el dolor no se puede controlar. Un techo terapéutico. Tal cual. Entonces eso se llaman síntomas refractarios en cuidado paliativo y ahí viene el proceso de sedación paliativa para que muera sin sufrir y tranquilo y como mecanismo de muerte digna. Entonces esos fueron los 2. En Medellín también hicimos otro matrimonio, un bautizo. Y eso hace parte de la medicina. Increíblemente, la gente cree que eso no es importante para el ser humano y es de lo más importante que hay. O sea, no solo es la parte fisiológica, como tú decías, es el paciente, es la patología,
Porque medicina está en los libros, sí, en los libros de texto, pero ahí no hay pacientes. Sí, en la Harrison no hay pacientes, el paciente está frente a uno. Y sí, Harrison me puede describir muy bien la patología, o la Schwartz, la cirugía, o Nelson, la pediatría, pero cuando yo me enfrento al paciente es otro cuento, y el paciente va más allá de lo que dice el libro, y eso nunca nos lo enseña a nadie. Entonces, nosotros en dolor y paliativo tratamos de ir un poco más allá y de ver el paciente como un todo, que realmente es lo que es, no es el cáncer de colon, no, o la falla cardíaca refractaria, no, sino es un todo, y ese todo es lo que nos permite a nosotros de pronto hacer de manera más humana nuestro ejercicio médico, que creo yo que es el gran objetivo de la medicina siempre, debería ser el objetivo de la medicina siempre, y es tratar de brindarle al paciente lo mejor de lo que nosotros conocemos y sabemos, y pues en pro y en beneficio de su condición clínica y de su calidad de vida y calidad de muerte. Nosotros en paliativo no hablamos de cosas cuantitativas, a pesar de que en medicina se habla mucho, estadísticas, estudios, prevalencias y este tipo de cosas, sino la calidad de vida. Aquí no es cuánto tiempo, sino qué calidad tiene ese tiempo de vida, que eso ha ido cambiando con la historia, con el paliativo. Y que no es lo mismo, ¿no? No, No es lo mismo aquí, no es lo mismo en Europa, incluso dentro de Colombia, dentro de cada persona, cada una. De hecho, aquí mismo en Bogotá, exacto, hay instituciones grandes muy buenas en donde no hay especialista en paliativo. Yo he tenido que, por ejemplo, asesorar a la parte de fin de vida de la mamá de una intensivista amiga mía de Medellín. Entonces ella me llama angustiada, estresada, que mi mamá está así, pero no hay especialista en paliativo, doctor, ¿qué hago? Nosotros teníamos una relación estrecha porque yo trabajaba de la mano con cuidado intensivo, muchísimo, porque, y tú lo sabes, y Jairo Pérez, que es el jefe de cuidado intensivo del hospital, hacíamos cosas locas. Yo empecé ahora ya hay lo de las mascotas en el Hospital Universitario Nacional, pero eso lo hicimos con Mariana cuando yo estuve allá. Entonces metimos un gato, un conejo, había un perro que era un pitbull, entonces sí no lo pudimos entrar, pero el paciente tenía un tumor cerebral, lo bajamos y estuvo con su perrito en el parqueadero, todo este tipo de cosas. Eso lo empezamos a hacer ya hace algún tiempo atrás. En MEDER intentamos hacerlo, el comité de infecciones casi me cuelga, entonces yo digo, pero mire, esto tiene evidencia. Claro. El Hospital Albert Einstein en Brasil es el primero que ha hecho esto. Hagámoslo con medidas de seguridad. Al principio tuve rechazos, cosas, pero así ha sido todo. Entonces, los opioides fueron rechazados cuando empezamos nosotros a manejar opioides. Es que usted solo quiere volver a ir a los pacientes. Claro, la ignorancia, como decía el doctor Hernández. Y con cannabis está pasando exactamente lo mismo. Entonces la gente que no sabe de cannabis, aquí me diga al paciente, es que a mí me dijo el internista que no me tomara eso porque me volví adicto. Primero, la adicción en cannabis es menor que en opioides y benzodiazepinas. Y de las personas que usan cannabis recreativo, habla la evidencia que el 10% se vuelven adictos, menos de los pacientes que pueden estar tomando codeína, hidrocodona o cosas así. Pero cuando yo no tengo un conocimiento claro del tema, lo rechazo y genero una información inadecuada en el paciente, que es lo que yo vivo todo el tiempo. Entonces, eso ha pasado y seguirá pasando en el transcurso de la medicina, y lo que hoy es una verdad absoluta, mañana puede ser como eran de bestias. Sí, uy, ¿cómo se les ocurrió hacer eso, no? La terapia de electrochoque en psiquiatría, por ejemplo. Metían allá y lo descargas porque era lo único que servía, y realmente decimos que bárbaros éramos, naciones bárbaras, dice un compañero, Carlos Rodríguez. Por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma. Entonces los pacientes terminaban en hospitales psiquiátricos porque los tachaban de locos, porque decían, pero ¿cómo va a sentir el pie? ¿Cómo va a tener el pie y tener dolor si no lo tiene? Porque nuestra ignorancia era tan grande que no nos deja ver la realidad y la verdad de los pacientes. Los médicos no tenemos todo el conocimiento que quisiéramos, porque no lo tenemos. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero a veces las 2 o 3 cosas que sabemos nos jactamos de eso y no está bien, porque realmente es más lo que desconocemos, y es lo que hemos tratado de hacer en dolor y paliativo, o sea, darle un vuelco tanto al ejercicio médico como al ejercicio académico y como al ejercicio de formación. Yo he tratado de formar los estudiantes y los residentes de una manera un poco más adecuada, más humana, como yo te decía, quiero hacerlo buen ser humano, pero no quiero deformarlo como me deformaron a mí cuando me formaron, porque yo viví eso. Claro, y por lo que pasó. Tal cual, y mi experiencia, tanto académica, por las 2 carreras, yo tengo las 2 carreras, tengo un posgrado y un magíster con una certificación de Oxford en cuidado paliativo y la Universidad de El Salvador,
La homologación del título en Colombia la hice a través del Rosario, donde pues hice partícipe de la creación de la residencia, y pues obviamente los primeros especialistas del Rosario fuimos los docentes. Entonces, el doctor Hernández, neurocirujano, la doctora Moreno, psiquiatra, el doctor Jiménez, neurólogo, la doctora Buitrago, internista, y el doctor Camargo, anestesiólogo, y yo, que era paliativista el único. Entonces nosotros 6 fuimos los primeros graduados del Rosario como especialistas de la especialidad como tal que se creaba. Entonces eso lleva a que siempre hay una formación académica fuerte, importante, ¿sí? Que a veces se menosprecia por la manera como tú te comportas con el paciente, porque lo abrazas, porque lloras, porque quieres ser compasivo, porque en paliativo dolor debemos ser compasivos con los pacientes. Compasivo es, además de ponerme en los zapatos de la empatía, es tratar de evitar el sufrimiento del otro ser humano, que es lo que nos falta a los médicos. Todos los médicos en todas las especialidades deberíamos ser compasivos, son todo el ejercicio médico. Que hay colegas médicos generales que no son muy compasivos con los pacientes, y eso es triste también. No, y genera rechazo, o sea, eso es lo que últimamente pasa, ¿no? Que dicen que los pacientes se rebelan, digamos, entre comillas, pero también es de pronto resultado de esta historia en donde siempre ha estado el médico como arriba, y socialmente pues la profesión es muy respetada, pues por su importancia, pero el problema es que los agentes pues de esta profesión se lo han tomado como demasiado en serio, entonces se aíslan también. Mucho. Por desconocimiento de no saber cómo hacerlo. Entonces está como el meme, como le dicen por ahí actualmente, o el chiste de que de pronto el paciente empieza a llorar y uno no sabe qué hacer. Uno es, ¿de lo que he aprendido de mi farmacología, de mi patología? No hay nada. A veces una palabra mejora eso. Exacto. Un apretón, un abrazo. Sí, yo soy muy dado a molestar a los pacientes en la consulta, o sea, yo les hago chistes, les mamo gallo, y muchos simplemente a veces me agradecen el tipo de consulta, lo amable de la consulta, lo amena de la consulta. Me dice, doctor, nunca en la vida alguien me ha tratado así, nunca, nadie me había hecho reír tanto, a pesar de que están en unas condiciones complejas, dolor, sufrimiento. Entonces yo trato de hacer un poco más agradable el momento, por lo menos, de que vengan acá, ¿sí? Porque es muy difícil para ti como paciente llegar de un médico distante y ¿a qué viene? Eso es algo que yo veo regularmente. Sí. Y es una de las quejas más frecuentes que yo tengo en la consulta. O sea, el doctor me trató mal, el doctor no me miró, el doctor no me examinó, el doctor me regañó, el doctor. Y nosotros estamos ahí es para apoyarlos, para ayudarlos. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos pacientes? ¿Qué haríamos? Nada. Porque todos lo único que sabemos hacer es tratar pacientes, bien o mal, pero es lo que sabemos hacer, ¿sí? Y si no lo hacemos con respeto, no lo hacemos con amor, porque esto hay que hacerlo con amor, yo creo que, y con gusto, sí, con gusto. Yo, después de tantas cosas... Eso lo notan los pacientes también. Total. Yo, después de tanto tiempo en ejercicio médico, por todas las cosas que pasé en la vida, que no ha sido fácil, y todas estas... creo yo que trato de dar lo mejor de mí, tanto humanamente, emocionalmente y académicamente, en pro y beneficio de los pacientes. Y probablemente eso es un éxito que tenemos, porque mi agenda vive llena todo el tiempo. Yo tengo pacientes que me han seguido durante años, desde que yo era médico general, y los atiendo acá como especialista. O sea, me parece increíble. Cuando yo me enfermé y estoy en el posoperatorio, llegaron pacientes del llano a saludarme a la clínica cuando yo estaba en posoperatorio. Yo no podía creer. Doctor, es que nos enteramos que usted estaba pecho. Y yo, desde que fui médico general, nunca fui mala persona con los pacientes. Siempre traté de ser muy amable, muy cordial, siempre estar con buen humor, a pesar de que pues todos los días no está el palo para hacer cucharas, claro, como dicen. Pero los pacientes no tienen la culpa de esas cosas. Entonces creo yo que también estamos en mora de cambiar eso en la educación, o sea, en enseñarle a ustedes que va más allá de los conocimientos, generar buenos seres humanos en las facultades de medicina, con unos conocimientos obviamente claros, que es también por lo que he propendido que hablemos de dolor, hablemos de paliativo en pregrado, ¿sí? Que es un problema de educación grave que tenemos en el país. No se habla del tema, no se habla de opioides, no se habla menos de cannabis, menos de paliativos, ¿sí? Yo participé en la realización de la guía del Ministerio de Cuidado Paliativo,
para que todos los médicos en todo el país tuvieran acceso a la guía, pero también veo que es una herramienta que si yo no tengo una formación adecuada la puedo subutilizar, Tampoco como sé todo. Si yo no interpretarla, leo exacto. dice el gringo, read the fucking manual, o sea, si yo no lo leo, pues no sé qué voy a usar ni cómo lo voy a usar, así tenga la mejor herramienta del mundo. Entonces creo que estamos en mora y está, yo creo que en las futuras generaciones como ustedes de empezar a dejar esa huella, así como hemos hecho algunos, ir cambiando cositas poco a poco, y eso genera cada vez un poco más de bienestar, creo yo, con respecto al trato y al manejo de los pacientes. Buscar un trato más integral, más transversal a todas las esferas, Sí, más allá de la esfera biológica. tal cual. ¿Cuál ha sido en la especialidad cuáles son de estas experiencias duras o de las dificultades que normalmente se viven que puedan ser difíciles de pronto de abordar? Uy, yo tengo casos de casos. Por ejemplo, tengo el de Jairo Ríos. No se me va a olvidar, Jairo Ríos era un campesino recio, bravo, con un cáncer gástrico, que inicialmente llegó con expectativas quirúrgicas. Cuando va a cirugía se encuentra una carcinomatosis abdominal, entonces ya no se puede operar. Jairito, yo lo manejé un año, hasta que hizo pues un compromiso de vía biliar, entonces hizo una ictericia, hizo una encefalopatía, y él me pedía algo, era morir en su tierra, en su casa, con sus conejos, con sus caballos. Él tenía secuelas de polio, pero él montaba a caballo, él cercaba, o sea, era una persona maravillosa, Jairo. Y tuve que sedarlo en Medellín. Me acuerdo mucho que lloré cuando lo cedí, cuando me despedí de él y cuando me despedí también de Belia, su esposa. Me acuerdo tanto que pues yo los abracé. Obviamente ya Jairo estaba encefalopático y esa fue la indicación de la sedación paliativa, ¿no? Ya tenía una encefalopatía muy severa, y eso no se podía controlar porque pues, ya no se podía hacer ningún tipo de derivación, estaba totalmente ictérico. Entonces lo cedo, me acuerdo que salí al corredor a llorar después de que lo cedí. Entonces la jefe de piso estaba en el 8º piso de Medellín. Tengo muy clara la situación, hace muchos años, pero tengo claro. Entonces ella simplemente me abrazó, y en ese momento una doctora que es Diana Borda, que ahora es la directora del programa de dolor y paliativo de Sanitas, estaba conmigo de residente. Entonces ella también pues se dio cuenta que estaba muy tocado por Jairo. Entonces, bueno, finaliza, Jairo fallece. Estoy yo en consulta un día y entró Evelia. Doctor, ¿puedo saludarlo? Y yo, hola Evelia, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué más, doctor? ¿Cómo está? Y entonces me trajo un regalo. Y lo que me llamaba la atención es que Jairo y Evelia son campesinos, su tierra, sus cosas. Y me trae 2 esferos, una pluma con punta de oro, 2 esferos Schiffer, la pluma con punta de oro y el esfero con baño de oro. Yo quedé sin palabras, me puse a llorar y yo le decía, pero usted, ¿por qué me trae esto? O sea, yo sabiendo Claro, las condiciones, sí, en lo que yo no podía creer. Entonces ella me dice que Jairo le había dicho que me hiciera un muy buen regalo. Que me hiciera un muy buen regalo porque yo había sido muy buena persona con él. Sí, entonces esa historia de Jairo para mí es dura porque pues yo trato de hacer lo mejor por los pacientes, de darlo todo. Creo que pues era un sacrificio muy grande que yo tengo esas plumas ahí, claro, porque pues es un regalo muy especial que me hicieron ellos, ¿no? Y tengo muchas anécdotas. María del Pilar Delgadillo, con un cáncer de seno que le dieron 3 meses de vida y la atendí 7 años. Y María del Pilar, o sea, se sacrificó, hizo muchas cosas por seguir un tratamiento oncológico que no funcionó. Entonces hizo metástasis pulmonares, hepáticas, óseas. Entonces yo le decía, de mirar los exámenes, le decía a María del Pilar, ¿para qué más quimio? No sirve, está peor, mire. La gamografía salió peor que la otra, entonces dejémoslo ahí, no hagamos más. Entonces, bueno, decidimos, ya le empecé solo manejo paliativo, no iba a pasear, tuve que salir de sus mascotas porque estaba en quimio. Claro. Entonces le dije, no, hay que irse a vivir, su hija también. Entonces, al final de sus días, pues yo la cedo porque ya los síntomas eran incontrolables, refractarios. Pero en ese momento, su esposo Luis Miguel Ampique tiene un problema coronario y se va a cirugía corazón abierto, una revascularización cardíaca. Entonces yo empiezo a sedar a María del Pilar y Luis ya entra a cirugía. Entonces
Pues yo no sabía mucho de Luis, sino sabía que le iban a operar. Él se despidió y me dijo, doctor, le recomiendo a María del Pilar, me van a operar, tal. Entonces la hija iba, hablábamos de vez en cuando, tal. Y un día estaba yo en consulta y sonó el teléfono. Entonces yo, hola doctor, y yo, hola Lucho, ¿qué más? ¿Cómo vas? Doctor, ya como a los 8 días, ya me sacaron de cuidado intensivo, ya estoy bien, estoy recuperado, ya estoy en habitación. Pues todo lo que pasa en un postoperatorio cardiovascular grande, entonces cuidado intensivo, intubación, todo esto. Cuando él está en piso me llama y yo tenía a Pilar en sedación hace 8 días. Entonces me dijo, ¿cómo está mi María del Pilar? Le dije, esperándote. Está esperándote. Entonces yo le dije, dame un segundo. Entonces le pido permiso a la paciente que estaba conmigo en consulta, voy a la habitación, le pongo el teléfono a María del Pilar en el oído para que llamo a Luis Miguel y le digo, despídase. Y Lucho se despide de María del Pilar y María del Pilar muere a los 10 minutos. Estaba esperando saber que Lucho estaba bien, que había salido bien de su cirugía, que todo eso pasa en medicina oral y paliativo. No es fácil, emocionalmente es duro. Como te digo, hay pacientes que a uno lo tocan más que otros. Claro. Tengo muchos casos así. Pero pues creo que el hacer esto con gusto, con amor, porque pues yo hago mi trabajo con amor, me lleva a que pues el trabajo se haga de manera adecuada. Lo que uno hace con amor lo hace bien, de resto es muy difícil. Y hacerlo con amor también implica ser humano, ¿sí? Por eso pues me toca, lloro, siento, aún recordando las de hace muchos años, ya todavía me quiebro, como dicen, un poco emocionalmente, pero son satisfacciones que le quedan a uno en el alma, ¿no? Y el dolor del alma no le pega al opioide, no le pega a la aguja, no le pega al bloqueo. Al alma le pegamos de otra manera, y de esa manera siendo humanos con los pacientes. Claro, doctor. Para uno como estudiante, ¿cuáles son de las herramientas que usted utiliza en el día a día, pues estando en una profesión en la que se está en contacto tan directo con el dolor, o más bien que se es tan consciente del dolor, porque pues en las otras especialidades también está, que usted nos dice, es duro. Estar acá no es duro, es difícil, se está con el contacto con la muerte de manera frecuente, con vivencias. ¿Y cuáles son de las herramientas que le ayudan a usted? Porque me imagino que pues puede llegar un momento en donde ya uno se sobrecargue por la misma humanidad que uno tiene. Sí, claro. Pues tampoco uno... Puede pasar. Exacto. Entonces, ¿cuáles son de esas herramientas que de pronto usted tiene o que también recomendaría para uno como estudiante de pronto ir trabajando para en lugar de irse aislando, aprovechando que uno está hasta ahora empezando a mirar de pronto qué uno podría hacer para ir aprendiendo un poquito a saber, a lidiar con el dolor y saber uno cómo canalizarlo, por decirlo así? No sobrecargarse uno. Yo creo que el no sobrecargarme es porque lo hago con amor. Es lo primero. Sí. Y porque me encanta lo que hago y mis pacientes paliativos para mí son muy importantes en ese aspecto. O sea, tengo que ayudarlo como sea. Lo segundo es que yo aprendí a leer. Yo no sabía leer, ni me gustaba leer, siendo honesto. Pero cuando yo estoy enfermo y estoy en quimioterapias y pierdo tanta concentración, yo empezaba a leer y se me olvidaba y tenía que volver a leer y releer. Empiezo a encontrar una cantidad de libros muy interesantes. Y esos libros han sido una herramienta para mí, para los pacientes. Entonces yo en la consulta, el paciente que yo veo que necesita, me hace un favor, pero la próxima me lee este libro. Entonces les pongo 3, 4 libros que conozco de primera mano, que ya he leído y he releído muchas veces y cada vez aprendo y me enseñan más cosas. Entonces es como una herramienta, tener unas lecturas adicionales diferentes en ámbito médico, que curiosamente escribieron médicos. Por ejemplo, David Servan escribió Anticáncer, La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, La Muerte de los Moribundos de Kubler-Ross, La Prueba del Cielo de Ibn Alexander, La Geografía del Cielo de Ibn Alexander, son los libros que yo más recomiendo para leer a los pacientes. Y hay otra terapia que hago muy frecuente, que yo soy cinéfilo. Entonces yo trato de ir cada 8 días o cada 15 días a cine, viernes por la noche, siempre con mi esposa nos vemos y vamos a cine. Y trato de ver todo tipo de cine, me gusta todo. El de terror sí es como el único que no me llama la atención, porque veo que pues, son cosas como ya traídas de cabellos y demás, que no me cuadra la vaina, pero yo veo acción y veo drama mucho. De hecho, cuando estaba en el Rosario y en Medellín, instauré cineforos. Entonces hacíamos un cineforo mensual, el último jueves de cada mes, hacíamos entre 8 y 9 al año.
alcancé a presentar 40 películas, hice un trabajo de investigación sobre el cineforo que era sensibilización de la persona antes del cineforo y después del cineforo, o sea, que le enseñaba, porque eran películas muy puntuales, con unos temas específicos. Entonces, WIT fue la primera película que presenté, que es de HBO, con Emma Thompson. Es una historia muy chévere, hay un artículo científico escrito sobre WIT. Antes de partir, The Bucket List, con Morgan Freeman y Jack Nicholson también. Naciones Bárbaras también. Es una película sobre eutanasia y cáncer muy buena. Mar Adentro, Milagros Inesperados, o sea, ¿sí? La decisión más difícil. O sea, son muchas películas que han hecho y que desconocemos. La Escafandra y la Mariposa, que tienen mensajes específicos, claros, y que pues es para que nosotros nos volvamos un poco más sensibles. Fue tan bueno el proyecto que me asignaron un presupuesto anual para hacer el cineforo en Medellín. Entonces teníamos crispetas, hamburguesa, perro caliente, helado, entrada gratuita. Tuve un promedio de 120 asistentes por película. Era solo una función al mes. Se hacía un logo y se avisaba cineforo tal día, tal película. Y creo que eso hace parte también de lo que tú preguntas, de qué mecanismos podemos usar para tratar. Entonces yo también veo que estas cosas son importantes. Allí el cineforo era entrada libre para todo el que quisiera, pacientes, familiares de pacientes, trabajadores administrativos, asistenciales. El que quería y cuadraba su horario podía entrar. Y siempre tenían las directivas del hospital y de la universidad, dan mucho el cineforo, porque les encantaba. Yo lo que hacía era una introducción a la película y comentar qué actores, qué premios o qué cosas habían tenido. Él no hablaba del argumento de la película y al final, entonces, yo hacía una sinopsis de cuál era el objetivo de la película y empezamos a hacer una discusión pequeña de 10, 15 minutos de comentarios de las personas que estaban en el cineforo, que les había parecido, cómo la habían visto y todo este tipo de cosas. Entonces, esas cosas... algunas otras personas hacen otras actividades, deporte, natación, bueno, cada quien trata como, y creo que nosotros los médicos estamos en mora de hacer actividades diferentes a la medicina, porque por eso es que no nos pensionamos, por eso es que a los 90 años seguimos yendo al hospital, y uno ve a otros profesionales que se pensionó y chao, médico a vivir, ¿no? Nosotros si no estamos en el hospital nos sentimos inseguros, nos sentimos inútiles, y realmente creo que eso también hay que cambiarlo, y nadie nos enseña ese tipo de cosas. Entonces es importante también, o sea, la manera en que usted lo muestra es mantener esa sensibilidad ante la vida de otras maneras. Claro. Porque ya de por sí el hospital demuestra la vida también de una manera bastante dura, pero hay otras maneras, en tu caso, pues la lectura, el cine, ha sido otra manera de diversificar también. Y como tú bien dices, pues eso le puede servir a otras personas, pero otras personas, la idea es mantener esas actividades que lo mantienen conectado con el resto de la vida. Sí. Para que a la final le contribuya a uno, porque si uno está bien, pues en el trato con el paciente, pues va a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que ese es ¿cómo dirían? El objetivo de nuestro ejercicio, independientemente de la especialidad. Es el paciente y el brindarle lo mejor al paciente y hacerlo, yo creo que de la manera más agradable y más humana. Eso creo yo que resume todo lo que hemos hablado y discutido. Gracias, doctor. Ya para ir cerrando, me gustaría saber de pronto qué recomendación o qué le gustaría comentarle pues, a las personas que nos oyen, especial de prontamente para los estudiantes de medicina que hasta ahora estamos arrancando, o para las personas que quieren estudiar medicina, ya sea sobre la especialidad o pues algo que le gustaría dejarles. Ok, lo primero que uno debe hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno lo hace feliz. Eso es lo primero. Entonces yo no me veo haciendo otra cosa diferente a lo que hago hoy y soy feliz haciendo lo que hago. Entonces ese es un mensaje importante. Segundo, el que quiere estudiar medicina, así como yo, inténtelo hasta que pueda. Inténtelo, ¿sí? Porque a uno le pueden decir no muchas veces. A mí me dijeron no 7. 7 veces me dijeron no. Y si yo me hubiera quedado vencido ahí, es probable que no estaríamos acá hablando, ni yo creo que hubiera estado en la vida de las otras personas. Tal cual, y ayudado a otras pacientes y demás. Y creo que todos los seres humanos en filosofía de vida merecemos una oportunidad. Sí, todos.
todos. A mí me dieron esa oportunidad y la aproveché, ¿sí? Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacer algo, hazlo bien. Hazlo bien, hazlo a cabalidad, hazlo de manera correcta, de manera honesta y obviamente haciéndolo con todo el amor, toda la humanización, ¿sí? Cuando uno está estudiando, uno quiere ser cardiólogo cuando rota en cardiología, quiere ser pediatra cuando rota en pediatría, quiere ser cirujano cuando rota en cirugía. No, yo creo que al final de la tarde, cuando uno termina y hace su internado y se gradúa, es cuando uno debe pensar en tomar una decisión, ¿sí? O después del rural, que creo yo que pues para ustedes ahora el rural a veces no lo hacen y me parece que es una limitante grande. Yo creo que sí se debería hacer, porque pues es una experiencia importante y a uno le enseña y uno también se mide cómo está, y qué tanto aprendió y qué tanto sabe. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso y pensar en que la decisión que yo voy a tomar va a ser mi estilo de vida, porque es que ser médico no es una profesión, es un estilo de vida, ¿sí? Yo voy en un vuelo y pasa algo, hay un médico, uno está ahí. Entonces se acabó el vuelo, se acaban las vacaciones, trabaja, porque uno es médico en todo lado, en absoluto, uno no deja de ser médico en ninguna parte. Entonces uno debe ser consciente de que eso hace parte de su vida y de su hogar, de su pareja, de sus hijos, que a veces no es fácil de entender. Y pensar que si esa va a ser mi vida de ahí en adelante, pues yo tengo que ser feliz en esa vida. Entonces, pensar en que lo que yo me voy a especializar me genere la mayor alegría, la mayor satisfacción, tanto personal como hacia los pacientes, que es lo que básicamente en el fondo es lo que nos importa, que son nuestro objetivo, que es en poder ayudarlos. Y que eso permite también, pues, como veníamos hablando, pues una mejor labor, ¿no? Entonces, si yo estoy feliz con lo que hago, si me siento en armonía, si esta decisión que tomé de estudiar medicina, pues la sopesé dentro de lo que pude, aproveché la oportunidad, pues eso también se ve reflejado en mi actuar. Sí. Y como decimos, pues los pacientes también van a sentir, pues venga, a él le gusta lo que está haciendo. Eso se percibe. Claro, claro. Y no solo en medicina, uno en cualquier va a comprar el pan o algo y uno ya, como que hoy no está de ánimos, como que esto no le gusta, le tocó obligado. Tal cual. Y entonces, y más en este quehacer en donde uno pues está tan íntimamente conectado con otras personas. Sí, es cierto. Doctor, muchas gracias. Hay algo con lo que solemos cerrar, y es que aquí, en esta búsqueda como de humanizar, digamos, un poco la profesión, tenemos una dinámica en la que pues tenemos unas tarjetas con muchas emociones. Algo que hemos intentado transmitir, un mensaje que hemos intentado transmitir y que su merced lo habrá vivido muchísimas veces, es que a veces no hay emociones negativas y positivas, sino que todos sentimos muchas Son cosas. emociones. Y más en estos procesos de enfermedad crónica o de enfermedad donde ya no se puede tratar, pueden surgir muchas emociones que a veces para los mismos pacientes es difícil de entender. Es difícil de pronto para la familia entender por qué el paciente está enojado, por qué está triste. Es difícil entender también para el paciente, para cómo las otras personas reaccionan. Incluso en los velorios también vemos cómo hay personas que lloran muchísimo, hay otras que no. Hay otras que están de pronto en su etapa de no quieren saber nada. Y todo esto es completamente válido. Y una manera de lo que traemos aquí es muchas emociones de este tipo. Y lo que queremos es que su merced tome la que usted quiera y nos cuente alguna experiencia que haya tenido con la emoción que salga por ahí, a manera de reflejar esto, de que todos podemos sentir este tipo de emociones. Temor. Claro. Y de hecho esto hace parte, y lo digo porque pues lo vi como paciente, a uno le da miedo a lo que se va a enfrentar. Entonces yo, como médico que era en ese momento, cuando tengo el diagnóstico de cáncer gástrico, mi temor era en el posoperatorio que hiciera una fístula, que es la principal complicación de la gastrectomía. Entonces el ser médico no es tan bueno a veces cuando te enfrentas a estas cosas, porque tú no dejas de ser médico y piensas como médico todo el tiempo y no como paciente. Entonces mi temor el principal era que hiciera una fístula. Sí, la fístula es que la unión del esófago y el duodeno puede presentar
una separación del orificio y todo va a ir a la cavidad abdominal. Esa es la principal complicación de la gastrectomía realmente. Y temor a lo incierto, temor a lo desconocido. Claro. ¿Cómo me va a ir con la quimio? ¿Será que sí va a resultar efectiva o no? ¿O voy a tener una recaída tumoral? En ese momento, Sí. ya no lo tengo. O sea, yo no le tengo miedo a morirme, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a... No, porque creo que ya lo que tenía que vivir lo viví. Puede que tenga que vivir más cosas, pero esa enseñanza me dio pie para poder afrontar un poco más y ser más resiliente, que es lo que pues mi vida ha sido. O sea, accidente, casi me muero, fractura, Desde pobreza, niño. Ciudad Bolívar, sin poder, Claro. condiciones pues adecuadas de estudio, salgo, sigo adelante. La universidad tantas veces para Muchas poder veces, entrar. entonces el temor me llevó y las condiciones a ser resiliente. Entonces ahora, dentro de mi resiliencia como especialista y como médico, la enfermedad y ese temor me llevaron a que tenga un poco más de tranquilidad y que pueda ver mejor las cosas. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por su tiempo. No, Y gracias por pues la la invitación. invitación queda abierta para después charlamos también de más cositas Claro que quedan que ahí. sí, con Esto es la muchísimas punta del gracias. iceberg como todo. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Listo. Muy amable.